Gracias, señor presidente. Algunas consideraciones en nombre de una generación de la cual muchos ese 24 de marzo transitábamos la preadolescencia y en muchos casos, como el ejemplo de Jorge Donofrio o en mi caso, ya sufríamos el estigma de tener padres que habían sido encarcelados en la anterior dictadura mal llamada Revolución Libertadora. Algunas referencias al cumplirse 40 años de este último golpe de Estado en Argentina. Como todos los años, por supuesto, la necesidad de realizar una profunda reflexión. La memoria no es un simple ejercicio mental ni una muestra de erudición acerca del pasado histórico. La memoria implica, en este caso, un homenaje activo a quienes resultaron víctimas del terrorismo de Estado, un aprendizaje renovado de aquello que no debemos permitir ni repetir como pueblo y un compromiso de sostener la lucha por la verdad y la justicia. Aquel nefasto golpe coronó sangrientamente una seguidilla de interrupciones institucionales que habían arrancado en 1930 con el derrocamiento del presidente don Hipólito Yrigoyen y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incumpliendo sus deberes de custodio de lo constitucional, había avalado y convalidado a través de la llamada doctrina de facto. Pero en 1976 este golpe asumió caracteres inéditos por su despliegue de crueldad represiva sistemática, con un saldo de miles de desaparecidos y una metodología de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, pero por sobre todas las cosas, apropiación de niños y saqueo de bienes. Dijimos en otra oportunidad que el golpe de 1976 no fue producto del azar histórico ni de un supuesto vacío de poder, como se sostuvo entonces desde algunos medios que lo justificaban. La finalidad de ese golpe consistió, como muy bien lo denunciara Rodolfo Walsh en carta abierta a la Junta Militar, en arrasar con las conquistas sociales y destruir la conciencia nacional, instaurando a sangre y fuego un modelo económico y social al servicio de las minorías y de los intereses extranacionales. Se trataba también de escarmentar al pueblo argentino por la osadía de enarbolar las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política. La dictadura se convirtió así en el brazo ejecutor de un plan mucho más vasto, que apeló para vencer la resistencia del pueblo al terrorismo de Estado y el exterminio sistemático de los cuadros militantes, políticos, sindicales y estudiantiles. Hoy, 40 años después, no podemos dejar de señalar que ese brazo ejecutor respondía a sí mismo a los intereses y la inspiración ideológica de sectores del poder económico que lo impulsaron, avalaron e incluso colaboraron con la represión, como realmente surge de las causas donde se investiga la responsabilidad aún de ciertos grupos empresariales. Señor presidente, también considero estéril discutir, como sucedió en los últimos días, si está bien o mal la intención del presidente Obama de homenajear a las víctimas de la represión. Por el contrario, un gesto semejante es positivo porque además constituye una negación a ese papel histórico que jugó Estados Unidos en los golpes en Latinoamérica. Nuestro pueblo ha dado suficientes muestras de madurez y compromiso con la memoria, la verdad y la justicia y sobre todo con los derechos humanos. Ya en plena dictadura, las madres y las abuelas junto a los organismos de derechos humanos llegaron a convertirse en un emblema de resistencia civil, de dignidad y de lucha inclaudicable que indudablemente continuó luego en esta democracia. Al hacer el repaso de estas 4 décadas no podemos dejar de reconocer los avances obtenidos por las presidencias
del doctor Alfonsín y el doctor Kirchner con la CONADEP, en el juicio histórico a las juntas y la reanudación de los juicios que habían sido frustrados por las leyes de punto final y obediencia debida. El pueblo argentino puede exigir con orgullo y exhibir que es un ejemplo mundial esto que constituyen los juzgamientos a los responsables de aquellas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Pueblos hermanos de nuestro continente que atravesaron calvarios similares no pudieron hacerlo. Países reconocidos por haber dejado atrás el pasado nefasto como Sudáfrica tampoco encontraron las condiciones políticas y sociales para juzgar a los autores de esos crímenes de lesa humanidad que allí ocurrieron. En nuestro caso, compañeros, señor presidente, los juicios a los genocidas son la obra y el orgullo del pueblo argentino en su conjunto, que supo llevarlos adelante por sí mismo y sin intromisiones internas. La verdad, señor presidente, a 40 años de este nefasto golpe, simplemente a modo de reflexión, decir que hace pocos meses los argentinos eligieron un presidente a cual todos debemos acompañar, sobre todo aquellos que pertenecemos a la oposición. El Frente Renovador nació hace 4 años como oposición, hoy sigue siéndolo. Intentamos ser una oposición responsable y en función de todo esto que señalaba anteriormente, decir que hay que acompañar un gobierno que fue elegido por la gente, porque si no luego suceden cosas como las que acabamos de señalar. Y esto no puede volver a suceder más en la Argentina. Y en ese nunca más que recordamos tanto, allá por los 80, cuando nos poníamos de pie en esos juicios a las juntas militares, decir que también desde la oposición lo que pretendemos para consolidar el reencuentro de los argentinos es que, si bien acompañamos con hidalguía, con paciencia, pero con un profundo sentido democrático al gobierno, también pedimos que a veces se nos entienda, también pedimos que la oposición sea respetada y sobre todas las cosas pedimos acabar con el rencor, la única manera de reencontrar a los argentinos para que en la Argentina vuelva a renacer ese nunca más. Gracias, señor presidente.